El nuevo enemigo de Rocío Nale. Sí, el pasado vuelve y no con sutileza. José Manuel del Río Virgen, aquel funcionario en 2021 que fue detenido en Veracruz por el asesinato del candidato René Tobar, pues suena ahora como aspirante a encabezar la Auditoría Superior de la Federación. Y la primera en reaccionar fue la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, quien no dejó espacio para las interpretaciones. Llegó a cuestionar que cómo va a ser si estuvo en la cárcel por vínculos con la delincuencia organizada. Una frase fuerte, quizá demasiado fuerte, sobre todo tratándose de alguien que o más bien que ya fue liberado por falta de pruebas. Pero en política, lo que se dice y cuando se dice nunca es casualidad. Y es que hay que recordar el contexto, hay que remontarnos a diciembre del 2021 cuando Del Río Virgen fue detenido por la Policía Ministerial de Veracruz, acusado de participar en el homicidio del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, René Tobar. Permaneció 178 días en prisión en el penal de Pacho Viejo hasta que un juez determinó su liberación por falta de pruebas. Durante ese tiempo, Ricardo Monreal lo defendió públicamente, calificando la detención como una persecución política, orquestada desde el gobierno de Cuitláhuac García. A su salida, Del Río Virgen no solo se declaró inocente, dijo que había sido secuestrado por el Estado y hoy, 3 años después, su nombre vuelve a sonar, pero no en un tribunal, sino en una terna para fiscalizar el dinero público del país. Y es que, el puesto que tendría el Del Río Virgen es importantísimo, es el que va a auditar a todas las entidades federativas. Rocío Nale fue tajante, sí, pero también calculada. No solo rechazó la idea de que Juan Manuel del Río Virgen llegue a la auditoría, sino que aprovechó para enviar un mensaje político. Y es que la lealtad a su movimiento y al voto popular fueron los temas que abordó en esta entrevista. Dijo que las elecciones deben definirse en las urnas, no en los tribunales ni con triquiñuelas, y aunque parecía responder a los casos electorales pendientes en Poza Rica y Papantla, también fue indirecta para quienes como Movimiento Ciudadano pues están buscando reposicionarse a nivel nacional. Pero en el fondo, Rocío Nale no solo habló de Juan Manuel del Río Virgen, habló de mantener el control político en Veracruz. Por su parte, Del Río Virgen sigue siendo una figura emblemática dentro de Movimiento Ciudadano, con influencia, con relaciones que van mucho más allá de Veracruz. Para algunos, su regreso a la vida pública representa una reivindicación personal. Para otros, una provocación política. Y aunque su partido ha sabido jugar el papel de oposición moderada, este tipo de nombramientos potenciales reabren viejas heridas entre Morena y Movimiento Ciudadano. En este caso, Rocío Nale no necesitó atacar, solo recordar, y eso bastó para reactivar el debate sobre quién merece manejar las cuentas del país. ¿Alguien que fue acusado o alguien que acusa? La gobernadora también aprovechó la entrevista para cambiar el foco. Dijo que su prioridad en este momento son los 38 municipios afectados por el desastre natural y no las disputas políticas. Pero entre líneas, también lanzó un mensaje claro. Dijo que Movimiento Ciudadano puso delincuentes de candidatos y algunos ganaron, aún así, pero ella tiene que trabajar para todos. Una declaración que suena dura, pero que combina golpe y diplomacia, porque después agregó que no dejará a ningún veracruzano a la deriva, gobierne quien gobierne, así que golpea y luego abraza. Una estrategia política que le está funcionando, pero el caso de Juan Manuel del Río Virgen vuelve justo cuando Veracruz vive un reacomodo del poder. Rocío Nale afianza su figura como gobernadora, Movimiento Ciudadano busca consolidar sus territorios y el PAN sigue intentando sobrevivir. Pero en medio de eso, nombres como el del Río Virgen sirven para medir fuerzas. La pregunta no es si puede ser auditor, la pregunta es ¿por qué su nombre aparece justo ahora? En política, los tiempos lo son todo, y esta jugada parece más una prueba de resistencia que una candidatura real. Rocío Nale y José Manuel del Río Virgen no son enemigos directos, pero representan dos visiones opuestas del poder. Ella, la del control institucional, él, la del político que resurge después de tanto golpeteo el gobierno pasado, y aunque hoy los separa un expediente, los une una misma realidad, y es que en Veracruz
nadie está completamente limpio ni completamente vencido, porque aquí las historias políticas nunca se cierran, solo cambian de despacho. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Roban 20,000 pesos en Plaza Cristal. Sí, una escena que ya se volvió demasiado común en Veracruz. Una mujer fue asaltada a plena luz del día justo después de salir del banco BBVA en Plaza Cristal, una de las zonas más transitadas de la ciudad. Había retirado 20,000 pesos para cubrir los gastos médicos de su madre, pero no alcanzó ni a llegar al estacionamiento cuando dos hombres armados la interceptaron y la despojaron del dinero. El asalto fue muy rápido, fue muy preciso y sin oportunidad de reacción. De acuerdo con testimonios, el primer sujeto, un hombre de unos 50 años, se le acercó apenas salió de la sucursal, le apuntó con una pistola y le ordenó que siguiera caminando sin gritar. La llevó hasta la esquina de Justino Sarmiento y Leopoldo Kiel, donde ya le esperaba un segundo cómplice. Ahí, entre amenazas, le arrebataron el dinero en efectivo y escaparon en un automóvil. Ni las súplicas de la mujer, que les explicó que el dinero era para pagar hospital y medicinas, pues lograron detenerlos. Después del asalto, la víctima obviamente entró en una crisis nerviosa. Testigos contaron que se quedó paralizada varios minutos antes de que alguien se acercara a ayudarla, pero este no es un caso aislado. En los últimos meses, los asaltos a personas que retiran efectivo en bancos o cajeros se han convertido en un patrón constante en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Y aunque las autoridades suelen desplegar operativos después de cada caso, los delincuentes parecen ir siempre un paso adelante. Después del asalto, la Secretaría de Seguridad Pública reportó que los elementos implementaron un operativo de búsqueda, pero obviamente no hubo resultados. Porque cada historia como esta se diluye en el mismo ciclo. Una víctima más, un operativo más, un expediente que terminará en los archivos de la Fiscalía. Pero detrás de cada cifra hay tragedias personales, el dinero de una operación, el ahorro de un negocio o, como en este caso, la esperanza de una hija por salvar a su madre. La inseguridad en Veracruz ya no distingue ni hora ni lugar. Y lo más doloroso es que la gente ya no se sorprende. Mientras no haya resultados reales, seguirán los comunicados, seguirán los patrullajes momentáneos y los discursos sobre coordinación interinstitucional. Pero la verdad es una: el miedo se ha vuelto parte del día a día en Veracruz. Y cuando un simple retiro bancario se convierte en un riesgo de vida, ya no hablamos solo de delincuencia, sino de un Estado que ha perdido el control de la calle. Noticias locales. Asalto de 300,000 pesos con disparos en Boca del Río. Sí, la violencia volvió a sacudir Boca del Río y esta vez no fue en un callejón oscuro ni de madrugada. Fue a plena luz del día en la colonia Remes, donde un hombre fue asaltado y baleado tras retirar 300,000 pesos de un banco Banorte. El ataque dejó 7 casquillos percutidos, un vehículo robado y una víctima hospitalizada. Y lo peor: los delincuentes escaparon sin que nadie los detuviera. De manera extraoficial, se sabe que el agraviado había acudido a Banorte del Boulevard Ruiz Cortines, donde retiró una fuerte cantidad de dinero. Minutos después, abordó su Volkswagen Jetta para dirigirse a su destino. Pero al llegar a la esquina de Beto Ávila y Margaritas, fue interceptado por una motocicleta y un auto, donde viajaban varios hombres armados. Primero dispararon al aire para intimidar, luego lo golpearon con la cacha de un arma y lo obligaron a entregar el dinero. No conformes, también se llevaron su vehículo y huyeron con rumbo desconocido. Vecinos de la zona relataron que el estruendo de los disparos se escuchó a varias cuadras. Al salir, vieron el pavimento cubierto de casquillos y al hombre tirado en el suelo con la cabeza ensangrentada. La escena se llenó rápidamente de curiosos y minutos después llegaron patrullas de la Policía Municipal, Estatal y Naval, quienes acordonaron el área y aseguraron los casquillos como evidencia. Este tipo de delitos, pues repito, ya se han vuelto una constante en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Las autoridades en su momento desplegaron un fuerte operativo por los alrededores, pero hasta el cierre de la jornada no se reportó ninguna detención. Ni el auto ni los agresores fueron localizados, pero lo más alarmante es que estos hechos ya no sorprenden a nadie.
ya no sorprenden a nadie, las balas ya no distinguen calles ni horarios ni municipios, y cuando los delincuentes se sienten más protegidos que las propias víctimas, algo está muy mal. No se trata solo de reforzar la vigilancia, sino de romper el patrón de impunidad que permite que estos asaltos se repitan una y otra vez, porque mientras no haya consecuencias, Boca del Río y Veracruz seguirá siendo territorio abierto para el crimen.